Capítulo 24. Bajo las raíces un ambú solitario había estado de pie en medio de la oficina privada del Hokage dentro de la mansión. Los sellos de privacidad activados opacaban los ruidos del mundo exterior, pero el soldado todavía miraba con cautela hacia la ventana de vez en cuando, donde había pasado otra operación negra al acecho antes de entrar. Los viejos instintos de guerra nunca desaparecieron. El Yondaime siguió la vista de su soldado y entrecerró los ojos. ¿Es uno de ellos? El soldado abrió la boca detrás de su máscara, pero ninguna palabra salió. De lo único que Shisui pudo sacar fue un sonido extraño, algo entre la asfixia y un ladrido. La expresión de Minato se convirtió instantáneamente en el espejo perfecto de confusión. El Hokage se acercó lentamente hasta encontrarse cara a cara con el adolescente. Con un gesto, la máscara se había ido para que Minato pudiera mirar a los inciertos ojos de obsidiana. ¿Abrirías la boca? El adolescente se tensó, pero después de un momento vacilante obedeció. Minato estrechó sus piscinas tan pronto como notó el borde de un conjunto de sellos oscuros en la parte posterior de la garganta de Shisui. Tu lengua, por favor. Esta vez, el Uchiha obedeció de inmediato, tal vez incluso con un poco de entusiasmo. Minato observó el patrón con los ojos entrecerrados. Los iris experimentados recorrieron el diseño simple, mapeando cada aspecto del sello casi al instante. Finalmente, los ojos del rubio viajaron a Shisui. Puedo deshacerme de él fácilmente si quieres. Las manos de Shisui se apretaron en puños, pero aún así inmediatamente asintió con una pequeña sonrisa de alivio casi invisible en su rostro. Minato se acercó a uno de los gabinetes y en 10 segundos volvió a estar al lado del ambú con un pequeño cepillo en la mano, comenzando a dejar líneas finas en su garganta expuesta. Un remolino, un kanji y varios símbolos más aparecieron después de cada golpe perfecto. Ni un minuto después, el Hokage se echó hacia atrás para examinar su obra por un segundo antes de asentir satisfecho. Esta matriz modificará el original, y podrás hablar libremente. Pero me temo que el sello de parálisis original aún afectará un poco a tu cuerpo. Si lo elimino por completo, me temo que Danzo lo notará. En un mecanismo de disparo. Shisui simplemente asintió, esperando que el Hokage finalmente activara el sello. El patrón oscuro giraba alrededor de su manzana de Adam sin desarrollar y el extremo desapareció en la parte posterior de su cuello. El Hokage lo observó por un segundo antes de que sus dedos se movieran en un sello de mano básico. Las marcas se encendieron y Shisui hizo una mueca, cerrando los ojos tan pronto como el patrón comenzó a desaparecer lentamente de la superficie y se fundió lentamente en su piel de porcelana. Un parpadeo después, el patrón no se veía por ninguna parte. Solo la carne suave y perfecta era visible. Shisui dejó escapar el aire que estaba reteniendo cuidadosamente. Luego, el adolescente se congeló de repente tan pronto como quiso respirar, sus músculos se tensaron por una repentina descarga de adrenalina y su boca se abrió y cerró. No había aire en sus pulmones. Los grandes ojos de obsidiana se volvieron hacia el Hokage, compartiendo una llamarada a la vida de vez en cuando por miedo y pánico. Terminará pronto, Minato murmuró suavemente, sus ojos nunca dejaron los orbes carmesí, ni siquiera por un segundo. El ambú cayó de rodillas cuando abandonó la pelea con la gravedad. El shinobi cayó lentamente a su lado como si el tiempo hubiera disminuido repentinamente. Sus ojos brillaron una vez más en un color carmesí, pero esta vez se quedaron así. 3 tomoe se arremolinaban lenta y amenazadoramente hasta que se transformaron en algo que Minato nunca había visto antes. Shisui trató desesperadamente de respirar, pero su cuerpo no estaba respondiendo. Sus pulmones y su mente gritaban por oxígeno y podía sentir el borde de su visión cada vez más borroso a medida que los segundos pasaban a paso de tortuga. Su audición se apagó y el mundo a su alrededor quedó en silencio, excepto el fuerte ruido de su corazón palpitante en su sien. Había pasado solo medio minuto desde que comenzó, pero se sintió como una eternidad. El pánico comenzó a arrastrarse en su alma ya que podía sentir que su conciencia se desvanecía lentamente. El joven Uchiha se equilibró desesperadamente al borde de la realidad y la oscuridad redentora. Justo cuando Shisui estaba a punto de abandonar su lucha por su alma, la presión alrededor de su garganta de repente desapareció tan rápido como llegó. El aire frío y dulce entró en sus pulmones y el cuerpo del adolescente bebió ávidamente cada poco de oxígeno que ofrecía la tierra. Él simplemente permaneció allí por largos minutos, continuamente tratando de recuperar el aliento para recuperar el minuto perdido que no tenía acceso a la vida. Finalmente, cuando su respiración se ralentizó y su corazón palpitante se calmó, Shisui gradualmente se incorporó en una posición medio sentada, medio acostada, sus músculos aún temblaban por la tensión repentina.
Un sabor áspero y agrio se precipitó en su boca e instintivamente escupió para deshacerse del sabor invasor. Minato hizo una mueca cuando su mirada cayó sobre la mancha de tinta en su piso hasta ahora impecable, pero simplemente lo ignoró y se agachó para el adolescente aún en recuperación. ¿Estás bien? Shisui asintió lentamente y respiró hondo antes de enderezarse del suelo con la ayuda de su líder. Sus extremidades temblaron un poco, pero solo por un segundo antes de que pudiera recordar su serenidad destrozada. Pronto encontró un vaso de agua en sus manos. Sus ojos se movieron hacia Minato, quien actualmente se rascaba la parte posterior de la cabeza con una sonrisa avergonzada en su rostro. Lo siento. Tal vez debería haberte advertido sobre eso de antemano. Shisui lanzó una mirada fría en respuesta y una pequeña, casi invisible intención de matar comenzó a escaparse de sus poros inconscientemente. Pero solo por un segundo, antes de darse cuenta de su desliz de autocontrol e inmediatamente desvió la mirada avergonzado. Sus labios se movieron lentamente mientras silbaba su respuesta con una voz quebrada y con ira reprimida. Con el debido respeto, Okage-sama, pero sí. Deberías haberme advertido que eso iba a suceder. Minato simplemente ofreció una sonrisa más avergonzada antes de que su expresión se volviera seria otra vez. Sus ojos azules eléctricos miraron a Shisui con curiosidad, luego el líder desplazó su línea de visión. Tu Sharingan Shisui, el soldado nombrado levantó lentamente la mano para rozar su párpado derecho. El reconocimiento brilló a través de él en el siguiente segundo, desactivando su doujutsu a un pulsante de inmediato. Mis disculpas Okage-sama. A gusto. No se hizo daño. Minato volvió a mirar a Lambu y pasó una mano por sus mechones rubios. Así que ese fue el Mangekyo Sharingan, supongo. El soldado asintió lentamente, sin embargo, su vista giró rápidamente hacia el líder de la aldea. Minato dejó escapar una risa agria y sin humor. Fugaku tuvo la amabilidad de desenterrar los archivos del clan por mí, pero por una razón diferente. Esa es una historia para otro momento. Pero todavía tengo una pregunta para ti. El destello amarillo entrecerró los ojos y fijó su mirada en el soldado desgastado. ¿Alguna vez te has encontrado con mi hermano? Shisui frunció el ceño confundido, luego sacudió la cabeza en firme negación. No. No lo he conocido junto a mis deberes de observación y guardaespaldas en Anbu. El líder rubio hizo una mueca de asombro pero asintió al final. Minato ató las manos a la espalda y volvió a mirar al adolescente frente a él. Entonces, ¿qué puedes decirme sobre Root? Shisui permaneció en silencio durante un largo minuto, reuniendo sus pensamientos. Esta vez, cuando finalmente abrió la boca, las palabras fluían libremente. Solo los músculos se tensaron en su columna por los efectos de su debilitado sello de maldición. Las mañanas siempre eran agradables después de que Minato se apresuraba a la oficina. Cada mañana era un pequeño paraíso para Naruto cuando podía estar solo con su madre, sin hacer nada más que disfrutar de la cálida compañía del otro. Charlando, bromeando, riendo. Hicieron lo mismo esta vez. Sin embargo, Kusina lentamente comenzó a inquietarse en su asiento, robando cada vez más miradas nerviosas a su cuñado. Por lo tanto, Naruto también comenzó a inquietarse en su propio asiento hasta que Kusina finalmente soltó su pregunta. ¿Cuál? Naruto frunció el ceño confundido esperando que el pelirrojo continuara. El Biju. ¿Qué Biju refrenas? Naruto se mordió el labio inferior y desvió la mirada, simplemente se negó a responder. Kusina observó su reacción sin más comentarios, observando a la adolescente tensa durante un minuto largo y silencioso hasta que dejó escapar un suspiro de disgusto. Sus suaves labios se abrieron para decir algo más, pero la suave voz de su rubia compañera la detuvo. Deberías hablar con él, murmuró Naruto en el aire frente a él, desviando el tema. Kusina inmediatamente dejó escapar un resoplido no muy femenino en respuesta. No sabes de qué estás hablando. El Kyuubi es la encarnación del odio en sí. No es algo con lo que quieras chatear. Cada vez que entro en la foca ese maldito zorro quiere arrancarme la cabeza. El chico besado por el sol no respondió mientras su madre continuó divagando sobre las diversas muertes que el zorro ya le había ofrecido. El rubio bloqueó sus palabras, sus ojos azules se estrecharon lentamente mientras se sumergía más en sus pensamientos. Kurama era igual para él. Pero cambió cuando comenzó a prestarle atención, cuando finalmente ganó su reconocimiento. Fue cuando trató de comprender sus sentimientos, su odio. Y cuando primero quería ayudarlo. ¿Alguna vez has tratado de entenderlo? Naruto interrumpió suavemente a Kusina. Su voz era casi demasiado baja para ser reconocible, no más fuerte que una exhalación tranquila.
La pelirroja se calmó de todos modos y levantó una ceja incrédula. ¿Lo entiendes? Está hecho de la esencia pura del odio. Ella dijo esto con tal convicción que Naruto podría haberla creído si no hubiera sabido la verdad innegable. Su odio hacia la humanidad vino de nosotros. Fuimos nosotros quienes los hicimos así. Los perseguimos y los encerramos. Usamos su poder para nuestros propios medios. No les hicimos bien, solo los hicimos sufrir. Usted sería lo mismo en su posición. ¿No crees que la humanidad merece su odio? Naruto dejó escapar una inhalación suave, los ojos se endurecieron con determinación mientras miraban a Kushina. Y, por lo tanto, somos nosotros los Jinchuriki quienes podemos cambiar su odio. Al comprender sus sentimientos y romper la ignorancia entre nosotros. Dime, Kushina, ¿alguna vez has tratado de hablar con él como si no fuera un monstruo? ¿Hablado con amabilidad? ¿Alguna vez le has preguntado cómo se siente? Deberías intentarlo. Te sorprendería lo que obtendrías en respuesta. Kushina no respondió. En cambio, se levantó con gracia y se alejó lentamente del ceño fruncido. Antes de que pudiera alcanzar la puerta, lanzó una mirada sobre su hombro, evaluándolo con sensación de conflicto. Me diste mucho en qué pensar. Entonces ella simplemente se fue. Naruto fijó su mirada en la puerta vacía y luego sacudió la cabeza confundido. Tal vez deberías haberle dicho la verdad, Kurama murmuró suavemente. Abrió su enorme boca para decir algo más, pero no tuvo la oportunidad. El zorro de repente se encontró cara a cara con el deslumbrante Jinchuriki rubio. Las manos apretadas en puños temblorosos a sus costados por la mezcla de ira y confusión. ¿Qué? Primero me dijiste que no confesara y ahora me dices que confiese. Naruto apretó los dientes con ira, las manos viajaron hacia sus mechones rubios para agarrarlos en el intento de canalizar algo de su frustración. Maldita bolsa de pulgas. No te metas con mi cabeza. No me hagas esto. Tal vez estaba equivocado. Kurama de repente se quebró. Tal vez me equivoqué todo el tiempo y deberíamos haber dicho la verdad al principio. Tal vez estaba demasiado confiado, pero necesitamos ayuda con Madara. ¿Necesitas ayuda? ¿Qué pasa si morimos? ¿Qué pasa si no podemos terminar y nosotros no cambias nada? ¿Qué pasa si el Hurby, el zorro sacudió su enorme cabeza, su voz se volvió más baja y mucho más suave? También pueden cometer errores, usted fue el que quería confesar desde el principio. Ahora has tenido la oportunidad. No dejar que se escape por... Naruto cerró los ojos por un largo momento. Entonces su cuerpo de repente se relajó cuando encontró su respuesta. Abrió sus brillantes ojos azules con la palabra real y miró hacia la puerta aún abierta donde Kushina se fue antes de reaparecer en su paisaje mental. No quiero ningún arrepentimiento, no quiero pensar que debería haberlo hecho. No quiero que todas las cosas que yo y mis amigos hicimos se conviertan en nada. Los músculos previamente tensos de Kurama comenzaron a relajarse con cada palabra que pasaba. Pero no quiero robar la felicidad de mis padres. No quiero robar el futuro de Naruto. Su nombre. Sus padres, ¿estás escuchando lo que me estás diciendo? Kurama lo interrumpió. Naruto levantó una ceja confundido. Sí. ¿Qué hay de eso? Estás haciendo sacrificios innecesarios. Al igual que siempre. No tenga algún amartaño. Usted no tiene que soportar esta carga solo. Kurama espetó una vez más, perdiendo toda su paciencia casi inexistente. No estoy jugando un mártir. Quiero ser feliz. No quiero mentir más. No pedí esto. Les digo todo, pero no ahora. Cuando encuentre a Madara, lo haré, diles todo. Necesitaré su ayuda como ya dijiste. Él es demasiado fuerte para mí solo. Pero hasta ese momento, me quedaré Toroku. No quiero arruinar sus vidas ahora. Déjame darles algo más felicidad. Kurama observó al adolescente con los ojos entrecerrados. La determinación en sus piscinas azules. La terquedad. Al final, Kurama tuvo que darse cuenta de que no ganaría este argumento. Él fue quien hizo este desastre y ahora, el intrépido zorro demonio por primera vez en su vida de repente se sintió al final de su ingenio. Kurama dejó escapar un suave aliento, pero aún tenía la fuerza para agarrar los elegantes árboles más osados a su lado y sacudir sus ramas. Su voz siempre retumbante era baja, casi susurrante y, sonaba triste. Me dijo que no desea ningún remordimiento y no desea lo que usted y sus amigos hizo que todo se haya convertido en nada. Sin embargo, dentro de la misma categoría que estés a serlo. Estás empezando a perderse. Ya te estás olvidando. ¿Recuerdas lo que Itachi te dijo? Naruto no respondió, sus ojos se adelgazaron.
Si comienzas a olvidarte de los demás, te vuelves arrogante y apegado a tu ego, algún día serás igual que Madara. No importa cuán poderoso te vuelvas, nunca intentes soportar todo solo. De lo contrario, sin duda fracasarás. Nunca me convertiré en alguien como Madara. Con esa exhalación furiosa, Naruto desapareció de su paisaje mental y la conexión entre ellos se cerró. El viejuno no pudo escuchar cuando el viajero del tiempo susurró en la habitación vacía. No estoy solo. Siempre has estado conmigo, Kurama, y siempre lo estarás. Nunca dejaré que Madara te atrape. Pero que estés ya está empezando a perderse, maldito idiota, Kurama murmuró en el paisaje mental vacía. Naruto no pudo escuchar las suaves palabras del zorro, ni el rubio pudo ver cómo el zorro miraba con cautela hacia la sombra del paisaje mental de Naruto, donde una figura transparente y fantasma estaba sentada con su espalda contra un árbol gigante. La silueta borrosa de los ojos humanos se abrió lentamente para revelar un par de iris carmesí siniestramente brillantes con tinta negra y esclerótica. El bajo gruñido de Kurama hizo eco dentro del paisaje mental tan pronto como una sonrisa siniestra se extendió por la imagen nebulosa de la figura. Mientras tanto, Kushina miraba desde la ventana de su habitación, observando el interminable océano verde de árboles que rodeaban a Konoha. No podía ver la orilla del mar Esmeralda, el antiguo bosque antiguo que había estado abrasando a Konoha desde que Shodaime fundó la aldea. Frunció el ceño cuando vio una mancha rubia. Toroku salió del edificio en silencio, saltando de árbol en árbol y desapareciendo de los ojos curiosos. Su esposo no volvería por largas horas. La pelirroja se acomodó lentamente en la cama y dejó escapar un largo suspiro, preparando su cuerpo para hundirse en un estado de meditación. Disminuyó la velocidad de su respiración, junto con su corazón palpitante y su carrera. La próxima vez que abrió los ojos color esmeralda, se encontró en medio de su paisaje mental frente al sello con la forma gigantesca de las 9 colas. El Kyuubi no dijo ninguna palabra. Solo su continuo gruñido bajo hizo eco dentro del espacio vacío. Sus ojos recorrieron el sello, descansando en cada una de las púas por un largo segundo antes de que viajaran para encontrarse con los orbes carmesí estrechos de su cautivo. Observó al demonio gigante por un momento de silencio antes de que sus rasgos se entristecieran. ¿Huele? La cola de 9 no respondió de inmediato, sus labios se convirtieron en un medio gruñido revelando sus afilados colmillos, antes de intentar tirar de su peso sobre las cadenas. Pero esta vez, el gruñido atrapado dentro de su garganta y el Kyuubi hizo una mueca cuando sus músculos se tensaron dolorosamente alrededor de las estacas mientras trataba desesperadamente de alcanzar al pelirrojo. Kushina se estremeció después de la reacción reveladora y desvió la mirada con un destello de culpa en sus ojos esmeralda. La pelirroja siempre ruidosa fijó su vista en sus pies, sin atreverse a mirar hacia arriba. Lo siento. No lo sabía. Kushina susurró en voz baja en la nada del sello. El Kyuubi entrecerró aún más sus gigantes ojos rojos hasta que solo se vieron 2 hendiduras amenazantes. Sin embargo, antes de que tuviera la oportunidad de decirle algo a la niña, ella se retiró a la realidad en el siguiente latido. El Kyuubi mantuvo su mirada en el lugar donde su guardia se encontraba previamente durante largos minutos. Al final, sacudió su enorme cabeza. TSH, ese mocoso es realmente algo, murmuró el Kyuubi para sí mismo. Nada se movió en la tarde silenciosa dentro de la oficina del Hokage. Todo era inquietantemente silencioso. Ni siquiera los pájaros cantaban fuera de la ventana y de alguna manera la ruidosa aldea carecía de un zumbido. Ningún comerciante gritaba para ganar clientes, ningún niño gritaba y reía. No había gente charlando y bromeando en las calles. Incluso con la ventana abierta, el pueblo alrededor de la torre carecía de cualquier sonido, como si fueran conscientes de la gravedad de la situación que estaba ocurriendo dentro del edificio. Un ambú estaba parado frente a los ojos azules entrecerrados del Hokage. Su máscara todavía estaba segura en su rostro, ocultando su identidad. La porcelana blanca se sentía fría contra su piel ardiente, pero el soldado estaba agradecido por la sensación de disparo contra su pulsante frente. Los trazos rojos se destacaban brutalmente en la máscara blanca pura. Ningún hombre o mujer viviente podría decir con seguridad qué imitaban los patrones rojos o qué tipo de animal indicaban las formas abstractas. Solo el usuario lo sabía y qué significaba cada curva. Lo que insinuó cada golpe. Era una máscara de cuervo, incluso si no mostraba ninguna semejanza con la criatura misma. Solo la nariz puntiaguda en el medio de la cara falsa sugirió el pico e indicó que en realidad era una especie de pájaro.
Shisui se enderezó cuando Minato deslizó su calculadora mirada por su forma, capturando de alguna manera cada detalle. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Luchia cuando el Hokage también se enderezó y caminó lentamente para apoyarse contra el escritorio, cruzando los brazos frente a su pecho. No era amenazante, pero su forma irradiaba la fuerza dominante y la autoridad acorde con su posición. Algo sucedió, dijo Minato. Él no preguntó. El joven soldado delante de él asintió lentamente y en el siguiente parpadeo, todos los sellos de privacidad se activaron. Informe. He recibido una nueva misión de Danzou-sama. Minato entrecerró los ojos e inclinó la cabeza hacia un lado cuando su curiosidad alcanzó su punto máximo. Se trata de tu hermano, Hokage-sama. Shisui abrió la boca para decir más, pero un presentimiento le impidió hacerlo. Miró hacia la ventana abierta, donde se sentía como si el tirón en su estómago fuera dirigido. Un segundo después, un cuervo rubio se asomó dentro de la oficina y saltó al centro de la habitación, abriendo la boca para gritar su saludo. Las palabras murieron en su garganta cuando aterrizó, su sonrisa se deslizó tan pronto como Toruko pasó por alto las líneas de los sellos de privacidad. Fue una sensación espeluznante, como atravesar una cascada hecha de hielo puro. Un escalofrío recorrió la columna vertebral del rubio y el cabello se erizó instantáneamente en cada parte de su cuerpo. Lo siento. Tal vez debería volver en otro momento, dijo vacilante y ya se había girado para salir de la oficina por la ventana. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro del Hokage mientras sacudía lentamente la cabeza. En el siguiente parpadeo y con un parpadeo de su chakra, los sellos de privacidad se activaron nuevamente, deteniendo a Naruto en mitad del movimiento. Creo que tienes derecho a escuchar esto. Shisui miró nerviosamente al rubio más joven por el rabillo del ojo, pero Minato captó instantáneamente el sutil gesto. Puedes hablar frente a él. Shisui frunció el ceño y midió a Naruto de pies a cabeza a pesar del hecho de que ya conocía al adolescente, que lo había sombreado innumerables veces en nombre de Danzou e incluso un poco para el Sandaime. Como dije, he recibido una nueva misión de Danzou-sama. Se trata de tu hermano, Hokage-sama. ¿Qué? Naruto soltó, sus ojos azules se entrecerraron al instante indignados. Toda su atención estaba pegada al tenso Anbu frente a él. Shisui hizo una mirada más de reojo, pero después del pequeño asentimiento de su Hokage, continuó. Mi nueva misión es reclutar a Namikaze Toroku. Debo obligarlo a unirse a la raíz por libre albedrío o por la fuerza. Estoy autorizado a usar mi Sharingan con él si es necesario. Incluso me dieron permiso para usar el Kotoamatsukami en él. Minato no respondió ni el rubio más joven. Naruto se sorprendió hasta el fondo. No sabía mucho sobre Danzou, pero todo esto se sentía completamente mal y fuera de lugar. Todas sus acciones durante su estancia aquí. ¿Por qué? ¿Por qué el viejo halcón de guerra estaba tan en su contra? ¿Por qué? Naruto echó la cabeza hacia su padre, quien le hizo la misma pregunta. ¿Por qué Danzou querría hacer algo como esto? ¿Por qué está tan desesperado por deshacerse de mi hermano o por agarrarlo? Shisui sacudió la cabeza. No lo sé, Hokage-sama. El líder de la aldea cerró los ojos para sumergirse profundamente en sus pensamientos durante un largo minuto hasta que tomó su decisión. Ya lo dejé actuar por mucho tiempo. Tengo que terminar con esta locura. Los miembros de Road son esenciales para esta aldea, pero Danzou, Minato negó con la cabeza. Se ha adentrado demasiado en la oscuridad, y parece que ya ha caído al abismo. No puedo ignorar lo que me has dicho nunca más, Shisui. No puedo ignorar que rompe vidas mientras entrena a sus soldados, eso obliga a los niños a matarse entre sí para adormecer sus emociones. No puedo dejar que continúe. Y ahora esto. Este es un acto abierto contra un shinobi de Konoha. Esto es traición. Los ojos azules se endurecieron como el acero. Toroku. Dado que ya estás involucrado, lo acompañarás. Sensei está fuera de la ciudad y Danzou es poderoso. No podemos subestimarlo. Necesitaré a cada shinobi fuerte a mi lado. Una amplia sonrisa apareció en el rostro de Naruto al instante. Como el infierno, podrías dejarme después de contarme todas estas cosas de alto secreto. Me quedaré seguro. Una sonrisa igualmente amplia apareció en la cara de Minato. Y esta vez, la sonrisa era casi depredadora, lanzando el aire con una energía salvaje. Iban a cazar. Naruto podía sentir cómo Kurama se movía nerviosamente dentro de los restos de su sello. Vamos, tomemos a otros muchachos. Naruto frunció el ceño confundido, pero antes de que pudiera interrogar a su padre, había manos sobre sus hombros y los de Shisui. El joven Uchiha sintió el tirón familiar en su estómago y se fueron. Cuando abrió los ojos, se encontró en un lugar familiar.
Muros de piedra húmedos se alzaban sobre él, túneles explotados a sus costados. Estaban en el interior del monumento Hokage nuevamente, rodeados por docenas de personas, su existencia envuelta por miles de focas superiores. Médicos y Anbu estaban por todo lo que solía ser el escondite secreto de Orochimaru. La cara de Shisui se puso verde debajo de la porcelana blanca y el adolescente de repente se apresuró hacia el extremo más alejado del lugar, probablemente para vaciar su estómago tambaleante después del Iraishin. Las personas a su alrededor estaban congeladas en la misma posición en la que habían estado antes de llegar. Algunos médicos aún sostenían sus lápices en su último golpe, mientras que otro joven médico casi dejó caer un vial lleno de sangre cuando su Hokage apareció a su lado. Naruto echó un vistazo de lado y un escalofrío le recorrió la espalda por segunda vez ese día. Las criaturas espeluznantes todavía flotaban silenciosamente dentro de los tubos, mientras que los archivos que solían colocarse dentro de sus soportes estaban por todas partes. Naruto miró hacia la persona más cercana y lanzó una amplia sonrisa a la mujer congelada que inmediatamente desvió la mirada con un color rosado en sus mejillas. Sensei. Ya te lo dije, no parpadees así. Estás asustando al personal. Una adolescente enojada se acercó a ellos, con los brazos cuidadosamente cruzados frente a su pequeño cofre. Sus ojos prácticamente escupían fuego, pero Minato no titubeó. Lo siento, Rin-chan, pero no estoy aquí para tu investigación. Necesito ver a Wolf. La niña frunció el ceño. Está en las celdas. Están investigando las focas allí. Sensei, ¿qué está pasando? Luego. Con eso, Minato se fue con su hermano pisándole los talones. Se dirigían hacia la parte trasera del laboratorio, pero esta vez la mesa de examen de metales fue arrojada a un lado y un largo túnel ocupó su lugar. La renovación probablemente fue realizada por uno de los raros usuarios de Totono de Konoha. Sensei. Espera. Me dijiste que buscara un hexagrama. Creo que he encontrado algo. Minato se detuvo y se volvió hacia su alumno con una cara curiosa. ¿Sobre el sello? Rin asintió con la cabeza. Estaba en una de las notas de Orochimaru. Una modificación. Aquí. La niña entregó un bloc de notas y las cejas de Minato se unieron instantáneamente en una línea coherente. Naruto echó un vistazo por encima del hombro de su padre e inmediatamente reconoció el diseño. Era el sello de maldición de Danzou con una pequeña modificación. Neutraliza el original, soltó Naruto de un solo suspiro. Minato asintió y el ceño se profundizó en su rostro. Mi especulación era correcta. Orochimaru era un miembro raíz. ¿Qué? El viajero del tiempo preguntó con los ojos muy abiertos. Esa era una información absolutamente nueva para él. Shisui también mencionó que Danzou y Orochimaru solían encontrarse. Encontramos los restos de un sello en su lengua, pero no pudimos identificar el diseño con seguridad. Así fue como Danzou supo al instante cuando Orochimaru murió. Cuando un sello desaparece, un pequeño la cantidad de chakra del usuario también se desvanece, alertando al taumaturgo cuando regrese. Naruto asintió mientras su padre volvía a Rin. Gracias Rin-chan. Lo siento, pero tengo que agarrar a Wolf de inmediato. Rin ni siquiera tuvo tiempo de quejarse. Minato se volvió y caminó con confianza a lo largo del largo túnel, pasando las lámparas de gas débilmente brillantes hasta que finalmente llegaron al otro lado. Una docena de ojos agudos estaban en sus formas tan pronto como salieron a la luz. Algunos estaban sorprendidos, pero algunos los habían estado mirando con admiración y asombro. Minato dejó a Naruto donde estaba y se paró frente a un Anbu estoico con una máscara de lobo. Naruto lanzó una mirada a la primera celda. Los barrotes fueron arrancados de su lugar cuando él entró corriendo sin pensar cuando sintió la débil firma de chakra de Yamato. Olfateó el aire sigilosamente. El aroma todavía punzante pero afortunadamente débil de la carne quemada invadió casi instantáneamente sus fosas nasales. Naruto lentamente comenzó a caminar hacia el final de las celdas, hacia el largo túnel que conducía a la enorme cueva donde había luchado contra Orochimaru. Un Anbu se acercó al joven adolescente para detenerlo, pero después de un rápido movimiento de cabeza de Minato, lo dejó ir más allá. Naruto había estado avanzando lentamente cada vez más cerca del final del pasaje y ya había pasado el lugar donde su padre lo había encontrado. Luego llegó a la entrada. No había ningún shinobi dentro de la cueva vacía, pero aún podía sentir una presencia detrás de él. Un Anbu al acecho seguro. Su firma de chakra era tenue, pero todavía estaba allí, femenino basado en el ligero aroma de perfume que probablemente usó hace semanas. El rubio se acercó lentamente a un cráter donde la garra de Kurama se movió a través de la roca dura.
Vio el suelo carbonizado no muy lejos. Naruto hizo una mueca y desvió la mirada justo a tiempo para sentir que su padre entraba a la cueva y caminaba junto a él. Fue una batalla enorme, ¿no? Naruto asintió con la cabeza. Sí. El bastardo era tan astuto como una serpiente. Casi me atrapa una vez. Sus manos inconscientemente acariciaron su abdomen donde el Kusanagi se mordió la carne y arrugó la nariz con desagrado. Naruto sacudió la cabeza y miró a su padre. ¿Ahora qué? Hablé con el comandante Anbu. Wolf fue a buscar a la élite más leal de las élites. Shisui tuvo la amabilidad de nombrar el Anbu raíz oculto entre nosotros. Naruto volvió a mirar el punto negro y asintió, sin darse cuenta realmente del ceño fruncido que apareció en la cara de su padre. ¿No pareces sorprendido? No. Minato hizo una mueca ante la breve respuesta. Había esperado algunas excusas tontas, negación, algunas explicaciones. Pero ninguno vino. Su hermano no comentó sobre su conocimiento sobre Road. Sobre Danzo al final, Minato solo sacudió la cabeza y dejó el tema a un lado, al menos por ahora. Ven, los otros probablemente ya estén dentro de la oficina. Casi una docena de shinobi siguieron al joven Anbu junto con el Hokage. Saltaban con gracia de tejado a tejado por el centro de la aldea, pero seguían evitando cuidadosamente la atención. El miembro más pequeño del escuadrón de élite en la cabeza finalmente se detuvo y saltó a un callejón desierto. Era estrecho y devastado, cubierto de los ojos de la mayoría de la gente. Tanto los civiles como los shinobi tenían la tendencia de simplemente desviar la mirada cuando encontraban algo desagradable, incluso en su propia aldea. Una gruesa puerta de madera antigua estaba al lado de un cubo de basura ya lleno. La puerta, desgastada por el tiempo, había sido cubierta por la cálida luz del sol por las sombras negras como la tinta de las paredes a su alrededor, probablemente nunca se había encontrado con la luz del sol desde que se había construido. Solo aquellos que tienen el sello pueden entrar aquí. Puedo abrirlo, pero tan pronto como lo pase sin el sello de Danzo-sama, se activará un mecanismo de alarma. Shisui hizo un gesto hacia la puerta. Minato asintió y cuidadosamente se acercó para tocar suavemente la superficie rugosa con solo una de las yemas de sus dedos. Envió una chispa diminuta de su chakra y un sello hexagonal oscuro que apareció en la puerta en un instante. Pulsó solo por un segundo antes de desaparecer de la existencia. Un ceño fruncido apareció en la cara de Minato y él empujó la puerta una vez más un poco más bruscamente. Esta vez, el sello no desapareció tan rápido. Permaneció allí por más de un minuto, dando suficiente tiempo para que el maestro de focas lo examinara. En el momento siguiente, había un pincel fino y tinta en cada una de las manos de Minato. Naruto se acercó a su padre y parpadeó cuando las manos experimentadas golpearon tras golpe sobre el viejo sello. Cambiándolo ligeramente, eliminándolo y, en algunos lugares, fusionándose con él. El Yondaime examinó su obra por un segundo más antes de asentir para sí mismo. Su brazo derecho estaba bloqueado en una señal de mano básica, mientras colocaba su izquierda en el medio del nuevo diseño. Con un parpadeo de su chakra, su propio diseño brilló con una tenue luz amarilla, envolviendo la matriz angular original. El diseño oscuro se estremeció y desapareció lentamente una vez más. Pero esta vez, fue para siempre. Un suave clic perturbó el silencio y la puerta se abrió una pulgada. Las viejas bisagras chirriaron fuertemente cuando un Anbu la abrió con cuidado el resto del camino, revelando la larga escalera que conducía a un corredor sombreado. El final del pasaje desapareció en la oscuridad. Una sonrisa arrogante y completamente satisfecha se extendió por la cara de Minato. Aficionado. El resoplido de Naruto hizo eco dentro del estrecho callejón, pero antes de que pudiera responder al comentario de su padre, Minato se volvió hacia el joven Uchiha. Shisui, te quedarás aquí y cuidarás nuestras espaldas. Pero, Danzou todavía piensa que eres uno de sus soldados leales. Si existe la más mínima posibilidad de que el halcón de guerra se me escape de las manos, quiero un plan B. Ese eres tú. Nos has contado lo suficiente sobre el lugar y los miembros de la raíz. Pero, el Uchiha intentó terminar su protesta, pero el Hokage ya había cruzado la entrada y un destello de ojos azules congeló las palabras dentro de su garganta. ¿Verás la espalda de Minato por mí? Naruto tocó el hombro del niño con una amplia sonrisa en su rostro. Sabes, él es Hokage y todo eso, pero puede ser tan imprudente como yo. Sería una molestia tener un poco de Rotambu en nuestras espaldas. Shisui asintió vacilante. Estaba demasiado confundido y sorprendido para protestar o replicar mientras observaba a cada miembro pasar a su lado para desaparecer dentro de la oscuridad de la puerta abierta. Naruto se alineó con su padre y caminó tan cerca de él como pudo.
Sus pasos confiados solo vacilaron una vez cuando pisó el talón de su pariente. Después de una mirada molesta que Minato lo envió por encima del hombro y una sonrisa avergonzada en respuesta, continuaron su camino en silencio hasta que finalmente llegaron al final del pasillo y se colaron en el gran vestíbulo vacío. En un momento, todo estaba en silencio y al siguiente, un olor extraño invadió la sensible nariz de Naruto. No tuvo tiempo de alertar a los demás. Se encontró demasiado ocupado agachándose bajo el corte de un pequeño canto que apuntaba a su yugular. En un momento no había nada, y en el segundo siguiente, todo el infierno se había desatado dentro de la gran cueva. Alguien disparó una bomba de humo en el medio y pronto, toda el área se llenó con la niebla punzante, cubriendo a todos de los ojos azules y penetrantes de Naruto. Un Anbu rodó en el suelo junto a él para evitar un ataque, pero Naruto no podía decir si era un amigo o un enemigo. A pesar de las extraordinarias habilidades sensoriales de Kurama, no había sentido malas intenciones antes del ataque. Herramientas. Estas personas eran armas sin emociones, dedicadas a nada más que a sus misiones. Sin felicidad, sin tristeza, sin arrepentimientos y sin malas intenciones. Solo la misión. En Root, no tienes nombre. No tienes sentimientos. No tienes pasado. No tienes futuro. Solo existe la misión. Sai le había dicho eso una vez y tenía toda la razón. Todo sucedía demasiado rápido. Apenas podía ver, o más exactamente sentir en la espesa niebla cuando un hombre enmascarado corrió hacia él. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, otra mujer enmascarada saltó en su camino para encadenarlo en una enorme pelea de taijutsu. La adrenalina inundó las venas de Naruto y se arrojó a un lado cuando escuchó el leve chillido de un shuriken mientras rasgaba el aire. No tuvo tiempo de descansar. El rubio rodó hacia un lado e inmediatamente fluyó en una posición baja cuando sintió otro ataque dirigido a su espalda. Esto no se parecía en nada a la Cuarta Guerra Shinobi, donde solo tenían que enfrentarse a un oponente. Allí, tuvo que luchar en el espacio abierto con tiempo para pensar un plan. Pero aquí no había tiempo para jutsu sofisticado o tácticas furtivas. Aquí, los instintos primarios eran la única fuerza que impulsaba sus movimientos y, si se ignoraban incluso por un instante, la muerte sería lo único que le quedaría. Y Naruto hizo exactamente eso. Sus músculos se movían solos mientras se agachaba una vez más y barría su pierna para arrojar al atacante al suelo. Su cuerpo se movió independientemente de su propia voluntad mientras se agachaba una vez más, rodando hacia un lado para evitar otro corte. Un aroma familiar se precipitó dentro de su nariz, una mezcla de hierba recién cortada y tierra húmeda. Entonces un grito doloroso resonó dentro de la espesa niebla desde el mismo lugar donde podía oler el aroma de su padre. Una nueva ola de adrenalina atravesó su cuerpo. Naruto giró la cabeza, buscando desesperadamente a su pariente. «Papá. ¿Dónde está papá?» Por extraño que parezca, por un segundo se encontró entumecido a pesar de los gritos de batalla, la respiración irregular y el choque de armas a su alrededor. No podía escuchar nada, no podía ver nada, solo podía sentir la adrenalina corriendo en sus venas y escuchar su corazón palpitante en su sien ya que todavía no podía encontrar ningún rastro de Minato junto a su leve aroma y el olor metálico de la sangre. No era pánico, era una urgencia instintiva de saber qué le estaba sucediendo a su alrededor y, lo que es más importante, qué le estaba sucediendo a Minato. ¿Estaba vivo su padre? ¿Estaba herido? Su cuerpo se movió una vez más por impulso para evitar un ataque cuando finalmente lo vio. Un pequeño mechón de cabello dorado con el tono inconfundible. Naruto dejó escapar el aliento que no sabía que había estado conteniendo. Su corazón palpitante se calmó y todo se aclaró, el tiempo se ralentizó a su alrededor. Todavía no podía ver nada, pero de alguna manera podía ver todo. Podía sentir que cada hombre y cada mujer se extendían al azar alrededor de él, cada chispa de chakra. Incluso podía sentir como un ratón asustado intentaba escapar a través de las grietas. Si hubiera podido verse desde afuera, habría visto que sus ojos azules ahora eran de color ámbar, rodeados de la mezcla de rojo y naranja. Sus pupilas ahora no eran más que ranuras horizontales en forma de sapo. Naruto bajó la mirada hacia su puño cerrado y, con otro aliento, liberó los restos del chakra de la naturaleza de sus bobinas después de ver a todos los shinobi con los que se encontró que aún vivían y respiraban. No podía arriesgarse a dejar que los demás lo vieran así. El humo lentamente comenzó a desaparecer al encontrar su camino hacia la superficie a través de las grietas de la pared.
Tan repentinamente como comenzó la pelea, el cálido chakra de su padre estaba contra su espalda, quitando cada tensión de su columna tan pronto como hicieron la conexión. Oye, ¿puedes darme una mano? La habitación es demasiado pequeña. No tengo suficiente espacio para usar mi técnica de clon de sombra kunai sin herir la nuestra. Necesito marcadores por todas partes para terminar esta loca lucha. Naruto asintió entendiendo y Minato desapareció instantáneamente. Una nueva determinación apareció en los ojos de Naruto y en el siguiente parpadeo, el salón estaba lleno de sus clones idénticos. 2 docenas de sus réplicas corrieron hacia cada grupo de lucha para ayudar a sus aliados y un buen punto de aterrizaje para su padre. Los gritos de batalla no disminuyeron y, lentamente, Naruto se molestó cada vez más. ¿Qué estaba haciendo su padre? ¿Por qué estaba perdiendo el tiempo? Los Anbu de Danzou los superaban en número. Sin embargo, esta vez no fue cantidad contra calidad. Tenía que dárselo al halcón de guerra. Sus soldados no estaban cerca de ser cuernos verdes. Todos eran veteranos con las mejores líneas de sangre de Konoha en sus venas. 1 docena de shinobi tumbados en el suelo quedaron inconscientes por ambos lados, pero el resto seguía luchando, aunque era más probable que luchara debido a la falta de espacio. Naruto saltó con gracia sobre una mujer apurada y le dio una patada en la espalda expuesta para enviarla tropezando al suelo. Uno menos, dijo el rubio a nadie con una voz alegre que sonaba muy extraña en medio de la pelea. El rubio dejó escapar un gruñido disgustado cuando un shuriken rozó la fina piel de su mejilla arrugada, dejando una delgada línea roja donde lo trazó. No tuvo tiempo de buscar a su atacante cuando Minato apareció detrás de él en su sello permanente. Solo el hecho de que Naruto ya había sintonizado sus sentidos con la cálida firma de chakra de Minato evitó que el Hokage fuera golpeado en su estómago por segunda vez por su hijo. ¿Cómo va nuestro plan? El Yondaime susurró a los sensibles oídos de su hijo. Mis clones están en su lugar. ¿Cómo están tus focas? Perfectamente bien, gracias por preguntar. Una amplia sonrisa astuta apareció en las facciones de Naruto al instante. Era arrogante, satisfecho y casi un poco depredador. Entonces terminemos esta fiesta. Minato asintió de acuerdo. En el segundo siguiente, se fue. No estaba en ninguna parte, pero al mismo tiempo estaba en todas partes. En el momento siguiente, Minato reapareció detrás de uno de los clones de Naruto. Un segundo después, una kunoichi cayó al suelo cuando el Hokage le dio un rápido golpe en la sien. Antes de que el clon pudiera retroceder, el destello amarillo ya se había ido para saltar sobre otro enemigo al otro lado de la cámara que había levantado su katana para cortar un largo corte en la espalda expuesta de un Anbu, pero el soldado no tuvo la oportunidad de hacerlo así que, antes de que el miembro de la raíz pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, fue noqueado con un corte eficiente en la parte posterior de su cuello. Naruto saltó con gracia sobre una de las vigas de madera para tener una mejor vista. Incluso con sus sentidos agudizados no podía seguir los movimientos de su padre. Solo podía espiar los destellos amarillos y el caos que siempre parecía seguir cuando hombres y mujeres caían como moscas. Eso fue más que suficiente para que él dejara su boca abierta de asombro. Hubo un destello de cerraduras doradas cuando su pariente torció su torso con el kunai de 3 puntas en su mano para conectar su barril con la cabeza del enemigo. Antes de que el cuerpo pudiera tocar el suelo, el Yondaime estaba al otro lado del campo de batalla y una kunoichi volaba por el aire, deslizándose sobre la superficie dura hasta quedar inconsciente. En 2 minutos, la batalla terminó. La cámara estaba llena de shinobi indispuesto, pero el Anbu de Minato no perdió el tiempo ya que ya habían comenzado a asegurarlos con filosos cables ninja. Su lado también era corto por 6 operaciones negras, pero afortunadamente todos estaban vivos. Minato barrió con los ojos a los heridos y, después de su orden, una kunoichi con una máscara de gato agarró a los 2 shinobi heridos de gravedad y desapareció en el hospital. Minato echó una última mirada a su alrededor antes de indicarle al resto que lo siguiera. Se apresuraron hacia el pasaje y desaparecieron en las sombras. De vez en cuando, un miembro de Root intentaba detenerlos y, cada vez, un Anbu fiel retrocedía. Tanto y Katana se encontraron y centellearon en el oscuro pasillo hasta que las voces aferradas se callaron a sus espaldas. Naruto no podía comprender cuánto tiempo habían estado corriendo por los gruesos corredores. ¿Habían pasado solo 5 minutos o ya media hora? Su respiración ahora furiosa hizo eco dentro de los corredores silenciosos. Una explosión sacudió la tierra bajo sus pies, pero no se detuvieron. Su padre estaba liderando el camino con Naruto pisándole los talones y un Anbu solitario con una máscara de pájaro cerró su línea.
Finalmente encontraron lo que estaban buscando. Los sensibles oídos del viajero del tiempo rubio captaron el débil sonido de alguien corriendo delante de ellos. Sus ojos se abrieron instantáneamente tan pronto como vio la desvaída firma de chakra en la distancia. Se sentía incompatible. Hacía frío y, sin embargo, hacía calor en el fondo. Se sintió suave pero de alguna manera retorcido. Era extraño, como su dueño. Naruto apretó los dientes y forzó más chakra en sus miembros tensos para alcanzar a su presa oculta. Su pequeño grupo salió por otra puerta, cuando finalmente vieron a Danzou. El anciano se paró estoicamente en la entrada de otro pasaje delgado, pero Naruto todavía podía escuchar su corazón latiendo con fuerza y el leve silbido de sus pulmones sobrecargados. El viejo halcón de guerra fue uno de los mejores shinobi de su tiempo, pero ya había superado su mejor momento. Dos miembros de la raíz se pararon en una posición baja frente a su líder, su cuerpo igualmente tenso pero aún listo para defender al hombre. Shimura Danzou. Minato dio un paso más hacia el grupo tenso. Entrégate a la justicia de Konoha por tu traición. El rostro del halcón de guerra normalmente tranquilo se crispó. ¿Traición? Murmuró con incredulidad, mucho más para sí mismo que para el Hokage. Su rostro se torció en la sombra de una expresión de disgusto. Danzou estuvo a punto de perder su caparazón indiferente, pero se recuperó en el último segundo. He estado defendiendo este pueblo desde que me convertí en un shinobi. Luché en guerras incluso cuando tus propios padres solo soñaban con tener un hijo y ahora, ¿me estás acusando de traición? Minato entrecerró los ojos azules y abrió los labios para replicar, pero no se le dio tiempo para hacerlo cuando la voz severa y áspera de Danzou apuñaló a través del espacio entre ellos. Nunca traicionaría a Konoha. Moriría por esta aldea. Solo hice lo que era necesario y lo que era bueno para ella. Para su gente. Para ti lo sé, interrumpió el rubio Hokage. Sé que tus motivos fueron por el bien de Konoha, pero la forma en que has estado actuando es contra todo lo que mis predecesores querían. Has estado abandonando la moral. Mataste y manipulaste personas e incluso si esas acciones fueron para el futuro de la aldea, son solo incorrecto. El shinobi envejecido ni siquiera se estremeció, su rostro permaneció tan estoico como siempre. Observó al líder silencioso de su querido pueblo sin decir una palabra durante un minuto largo y tenso hasta que finalmente abrió la boca. Tú, Hiruzen, Jiraiya y tu hermano. Eres un desperdicio. Podrías haber sido genial, pero tus ideales tontos te estaban frenando. Todavía no sabes lo que significa ser un verdadero shinobi. La conversación continuó. Los músculos y los tendones de Naruto estaban tan tensos que si tomaba un solo movimiento equivocado, se romperían, dando inmediatamente un poco de tiempo extra a su inquilino. Su mente recorrió 1000 millas. Toda la situación gritaba problemas. Danzou no era tonto. Sabía muy bien que no tenía ninguna posibilidad contra ellos. Sus tropas se habían ido y estaba exhausto. Todo apuntaba hacia una trampa y su padre y ese viejo halcón estaban charlando. Sus sensibles oídos temblaron como los de un animal cuando captaron un nuevo sonido, uno que no pudo identificar. Era como si algo hubiera estado zapping, aleteando como una bandera, o como una maldita etiqueta explosiva. Naruto no gritó, no pensó, simplemente agarró a su padre y el aturdido Anbu a su lado y corrió hacia la entrada segura del pasaje de donde habían venido con una velocidad que incluso Minato reconocería. Noara Rin exhaló suavemente y pasó una página del grueso cuaderno que había estado leyendo. La silla portátil que ocupaba actualmente en medio del laboratorio de Snake Sanin le estaba dando pesadillas. Su superficie era dura y áspera y su espalda le dolía como un loco por el incómodo respaldo. Le habían asignado que revisara cada parte del área junto con cada médico prescindible. Al principio, estaba emocionada más allá de las palabras de que podía echar un vistazo al trabajo de Orochimaru. Seguía siendo un genio. Sí, una persona retorcida, pero nadie podría discutir con su brillantez. Ya habían encontrado docenas de jutsu recién desarrollados y los experimentos médicos de Sannin también eran fascinantes. Una nueva prueba de ADN, una investigación profunda sobre todas y cada una de las líneas de sangre que poseía Konoha, y cura enfermedades que incluso Tsunade no podía discutir. Incluso con su mente retorcida, la investigación de Orochimaru seguía siendo muy útil e ingeniosa. Sin embargo, progresar a través de las montañas de notas consumía mucho tiempo y, por no mencionar aburrido, después de la emoción inicial. Cada vez que finalmente pensaban que estaban listos, que ya no estaban, alguien encontraba otra habitación oculta llena de archivos, descripciones y hojas de datos largas y lúgubres.
Y todos ellos tuvieron que ser revisados página por página. Orbes cálidos de color marrón chocolate recorrían la letra clara y perfecta de Orochimaru. Cada golpe alardeaba de largas horas de práctica hasta que finalmente eran impecables. Rin garabateó algunos puntos de boletín en su propia libreta. Todo estaba en silencio a su alrededor. Los otros estaban ocupados excavando en su propia torre de papeles y archivos. Pasó cuidadosamente otra página, y sus ojos castaños se encontraron con un tipo diferente de papel cuidadosamente ubicado entre las páginas. Ella entrecerró los ojos cuando la pequeña imagen de Toroku le sonrió desde la esquina superior derecha del papel. La información básica siguió al retrato sobre el niño y un diagrama continuó la lista en la parte superior. Muchos números de identificación y marcas fallidas después de cada uno continuaron el flujo hasta que sus ojos llegaron a las dos últimas identificaciones. Ambos estaban marcados con una nota verde a juego. Ella frunció el ceño e hizo una última mirada a los dos números para memorizarlos. Oh, 1220 yo, 1229. La kunoichi se levantó de su incómoda silla para pasear a otra mesa y abrir un grueso cuaderno para verificar los números de identificación que acaba de encontrar. Todos y cada uno de los números fueron asignados a un pequeño frasco lleno de la esencia carmesí de la vida. Y detrás de cada vial, había un shinobi cuya sangre había caído de alguna manera en las manos de Orochimaru. Pasó su delgado dedo por la línea de números y levantó una ceja cuando la primera identificación finalmente tuvo sentido para ella. Eso no era nada nuevo. Todos sabían la conexión entre su sensei y su hermano, pero la otra identificación la desconcertó más allá de las palabras. Sus finas cejas se unieron y se preparó para continuar su búsqueda hasta que finalmente encontró el número restante. Rin Nohara contuvo el aliento sorprendido y contuvo el chillido que estaba a punto de arrancar de sus pulmones cuando encontró el siguiente nombre. Sus ojos estaban fijos en la cadena de números que lo releía innumerables veces con la esperanza de que simplemente lo hubiera leído mal. No había forma de que la prueba fuera correcta. Miró el papel en sus manos temblorosas y revisó el diagrama de milímetro a milímetro una vez más. Estaba claro como el cristal lo que había estado sosteniendo desde la primera vez que leyó el documento, pero su mente gritaba negación. Rin miró a su alrededor y, cuando estuvo segura de que nadie la estaba mirando, deslizó cuidadosamente la página en su bolsa. Tan pronto como pasaron la entrada, Naruto sintió la réplica de la explosión, entonces escuchó la detonación devastadora. Pronto se encontró acostado boca abajo bajo una fina capa de polvo y escombros. El polvo suave irritaba constantemente su nariz y sus pulmones tenían un ataque de tos imparable que abrumaba todo su cuerpo. Su mano derecha todavía apretaba la muñeca derecha de Minato, quien también estaba tratando de limpiar su dolor de garganta. Naruto sacudió la cabeza para deshacerse del polvo suave de sus mechones rubios y también la continua voz sonora en su cabeza. El sonido permaneció intacto. Una pequeña oleada de chakra de Kurama corrió hacia sus tímpanos ahora inexistentes, el tejido comenzó a crecer y coser juntos a un ritmo rápido. 2 segundos después, luchó para mantenerse junto a su padre y también arrastró a Lambu para ponerse de pie. La audición de Naruto fue perfecta una vez más. El rubio Jinchuriki levantó la vista, tratando desesperadamente de ver a través de la espesa nube de polvo, pero falló miserablemente. Un gruñido bajo y frustrado escapó de sus suaves labios molesto. Con un movimiento rápido de su muñeca, el chakra del viento surgió a través del lugar, finalmente aclarando su visión. Estaban en medio de un cráter, un gran agujero que se abría hacia el cielo negro como la tinta, revelando la luna plateada sobre ellos. Danzou y los dos miembros raíz no se veían por ningún lado. Tensó los músculos para saltar, pero un repentino peso muerto en el hombro le impidió hacerlo. Naruto miró a Lambu ahora inconsciente, que colgaba entre él y el hombro de su padre. Otro gruñido frustrado surgió de la parte posterior de su garganta mientras miraba una vez más hacia la abertura y luego hacia su padre, cuyas piscinas azules también estaban cerradas en la entrada a la superficie. Un gruñido peligroso escapó de los labios de Minato que Naruto no había escuchado antes. Otro Anbu apareció sobre ellos, listo para saltar, pero los ojos entrecerrados de Minato le impidieron terminar su movimiento. Un niño bajito estaba allí vacilante con una máscara de cuervo. Shisui había estado observando toda la escena desde las sombras, sus ojos estaban muy abiertos bajo su rostro helado y falso. El Hokage asintió lentamente hacia el joven Uchiha. Para todos los demás, fue solo un gesto inconsciente y casi imperceptible, pero para Shisui, ese movimiento habló letanías junto con el destello de los ojos azules de su Hokage. Ve con ellos. Tráenos información.
El joven Uchiha hizo un movimiento igualmente pequeño y luego se fue con el Shunshin más rápido que Naruto haya visto. En el momento siguiente, Naruto pudo sentir como nuevas firmas de chakra se apresuraron hacia ellos con una velocidad increíble. 3 Zanbu aparecieron junto a ellos y varios pasos más resonaron sobre ellos. Uno de los soldados enmascarados se agachó inmediatamente junto a su aliado sin sentido. Llévalo al hospital. Minato no esperó a que su shinobi desapareciera. En cambio, se volvió hacia los 2 restantes. Ve tras ellos. Tal vez puedas seguir su rastro. Asintieron y, a pesar de sus formas desiguales, saltaron con gracia de la entrada para unirse a la otra docena de Anbu, desapareciendo en el bosque oscuro. Naruto tensó sus músculos para seguirlos, pero el gruñido enojado de Kurama le impidió correr tras el pequeño grupo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué le parece? Puedo fácilmente seguir su rastro. Solo tengo que usar el modo sabio y podemos atraparlo. Mira a tu izquierda, imbécil. Tan pronto como Kurama terminó su oración, Naruto pudo sentir que su padre repentinamente lo agarraba del hombro para buscar apoyo. Toda la cara de Minato estaba cubierta de polvo gris con la excepción de un delgado rastro rojo que lentamente bajaba de su oreja. Los ojos de Naruto se abrieron. Su padre estaba sangrando. Naruto inmediatamente giró su cuerpo para agarrar mejor al joven líder peligrosamente balanceándose. El intrépido shinobi se inclinó levemente y solo su apretón fuerte en el hombro de su pariente le impidió caer al suelo. El Hokage trató desesperadamente de mantenerse de pie frente a los ojos de su subordinado, pero tan pronto como desapareció el último Anbu, la determinación de Minato se quebró y el mundo se deslizó peligrosamente debajo de él. Necesita tu ayuda más que los Anbu. Naruto asintió inconscientemente y suavemente dejó que su padre se deslizara hacia el suelo, dando un poco de redención a sus músculos tensos. El Hokage ofreció una sonrisa de agradecimiento antes de sacudir la cabeza, tratando desesperadamente de deshacerse del mareo. Ese bastardo nos estaba distrayendo con todas sus elegantes palabras para ganar tiempo. La cara del viajero en el tiempo se arrugó en una mueca molesta. Sin embargo, su padre no respondió, sus manos viajaron hasta su cara para cepillar la delgada línea de su propia sangre. Solo manchó el líquido rojo en su piel polvorienta. Te llevaré al hospital. El líder nombrado ni siquiera se contrajo. Oí. ¿Puedes oírme? Naruto dejó escapar un suspiro y sacudió la cabeza cuando no hubo respuesta. El joven rubio rodó los ojos y chasqueó los dedos frente a la cara de su padre para finalmente llamar su atención. Ojos azules confusos y brumosos se posaron para encontrarse con la sonrisa de Naruto. Vamos. Un sordo Hokage no hace ningún bien para la reputación de Konoha. Minato frunció el ceño en concentración y la sonrisa se ensanchó en la cara de Naruto. No puedes oírme, ¿verdad? Ni siquiera una palabra. El Hokage rozó suavemente las yemas de sus dedos sobre las curvas de sus orejas hasta que se asentaron en su sien y su rostro se arrugó en una mueca molesta. ¿Sabes? Ahora puedo llamarte como quiera. El destello rubio de Konoha. Naruto rió por lo bajo. Oh, sé uno que es mejor. Voy a llamarte Blondaime hasta que recuperes tu audición. ¿Qué dices? ¿Blondaime? El ojo derecho de Minato se crispó molesto mientras observaba a su pariente risueño. ¿Puedo leer tus labios? Minato se puso serio, declarándolo un poco más fuerte de lo necesario. La sonrisa de Naruto se redujo a una sonrisa avergonzada y sus manos, sin saberlo, viajaron para rascarse la parte posterior de la cabeza. El recién llamado Yeyou Flash miró al adolescente por un largo segundo antes de que un resoplido divertido y retenido escapara de sus labios y el estado de ánimo anterior desapareciera. La cara de Naruto se suavizó y recogió a su padre del suelo, esta vez ocultando cuidadosamente sus labios en movimiento. Vamos, papá. Yo te cuidaré.